Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas galletas de avena deliciosas, rellenas de chocolate, que de verdad no se las pueden perder. Hay una tienda que me encanta y estas galletas las venden ahí. Es una tienda de origen sueco y me fascinan estas galletas. Entonces traté de hacer mi versión. Espero que les gusten, seguro les van a encantar. Quédense hasta el final del video y vamos a comenzar ya con esta receta. Para esta receta voy a estar utilizando avena de la que se cocina rápido, ¿sí? De rápida cocción, que viene un poquito así como un poquito más laminadita, más trituradita. De esa es la que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a iniciar poniendo aquí mantequilla primero, que la tengo a temperatura ambiente, súper suavecita, y voy a agregar aquí también mi azúcar y vamos a comenzar batiendo estos dos ingredientes, aproximadamente de 2 a 3 minutos. Una vez que lo tenemos acremado, vamos a agregar aquí el huevo. Y la vainilla. Detenemos un poquito para remover todo lo que se va pegando en los extremos. Siempre es bien importante para que las mezclas nos queden homogéneas y todo muy bien integrado. Y continuamos batiendo. Aquí tengo 2 cucharadas de harina. Las vamos a agregar. Un poquito de royal. Y una pizca de sal. Y finalmente voy a agregar aquí también la avena. Y cuando vemos que ya se integró muy bien, nada más nos aseguramos que no haya quedado nada pegado en los extremos. Y cuando ya vemos una masa que está pareja, ya está lista. Entonces me voy a traer una charola para comenzar a acomodar las galletas. Ya tengo aquí mi charola con papel de horno y voy a comenzar sacando una medida. Esta medida es de media pulgada y voy a ir acomodando mis galletas y presionándolas un poquito. Y una vez que las tenemos listas, me las voy a llevar a un horno a 170 grados centígrados, como 12 minutos aproximadamente, hasta que estén listas. Por mientras voy poniendo el resto en una charola para hornear toda la masa. Vámonos ya para el horno. Ya salieron las galletas del horno, vean por favor qué delicia. Son una maravilla. Les voy a platicar un poquito de estas galletas. Estas galletas, estaba la bolita, así la vieron, súper bien hecha. Cuando entran al horno se empiezan a extender y se ven todas como infladitas. Y luego todo eso infladito se baja y quedan así totalmente planas. Son unas galletas muy delgaditas y muy crujientes. De verdad que son deliciosas. Las pueden dejar así solitas o, como las venden en la tienda, yo las voy a rellenar de chocolate. Entonces, es bien importante que cuando salgan del horno las dejemos enfriar por completo. Si las agarramos ahorita, se nos van a partir. Hay que dejarlas enfriar por completo y después ya fundimos el chocolate para comenzar a rellenarlas. Y una vez que tenemos ya nuestras galletas frías, vean por favor qué delicia, son súper crujientes. Y lo que les decía, las pueden dejar así únicamente, inclusive las pueden hacer más chiquitas si quieren, pero ahorita vamos a hacer unos sándwiches así rellenos de chocolate. Entonces ya tengo aquí chocolate fundido, voy a poner un poquito así en mi galleta y la voy a cubrir. Es una capita chiquita la que llevan de chocolate, no es muy gruesa. Y las originales vienen con este tipo de chocolate. Ustedes pueden poner si quieren chocolate blanco o chocolate del que ustedes quieran. Así las voy a ir rellenando todas de chocolate. Una vez que tenemos ya nuestras galletas rellenas de chocolate, es necesario dejarlas secar por completo para que el chocolate fije y se quede el sándwichito súper firme. Aquí les voy a partir una nada más porque quiero que vean cómo cruje delicioso. Obviamente el chocolate igual y se me va a desparramar, pero no importa, se me está haciendo agua la boca. A ver si se escucha un poquito el crujido.
Vean por favor esta delicia, súper delgaditas, deliciosas. A ver, vamos a probarlas. La verdad, están deliciosas estas galletas, mucho más ricas que las que venden. Les voy a decir por qué, porque aquí estamos cuidando mucho los ingredientes y porque obviamente van a estar recién hechas. La mejor manera de conservar estas galletas es en cajas de aluminio, de esas donde vienen las galletas danesas. En esas cajas se conservan súper bien hasta por un mes, ya sea rellenas o sin rellenar, como ustedes prefieran. También esta galleta es excelente para venta porque tiene mucha duración, o sea, no es algo que puedes echarse a perder pronto, sino que tiene mucha duración y el sabor de la mantequilla y todo se va acentuando y agarra mucho más sabor con el tiempo. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal. No me dejen de compartir los videos, de dejar sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias de corazón a toda la gente que cada vez que subo video nuevo está ahí con sus comentarios, con sus likes, echándome siempre porras. Y la verdad es que todo eso me ayuda muchísimo a seguirme manteniendo compartiendo recetas, que es algo que me apasiona enormemente. Entonces, no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.